El amanecer apenas asomaba entre los picos de la Sierra de Órganos, cuando los ecos de desesperación quebraron el silencio que envolvía el valle más aislado de Zacatecas. En aquellas tierras donde el viento helado cortaba como navaja y la escarcha cubría el suelo como manto funeral, una figura colosal trabajaba en el corral con la indiferencia de quien había aprendido a vivir sin esperanza. Esteban Herrera era el terror de toda la región serrana. 2 metros de altura pura, brazos como troncos de roble centenario, rostro marcado por cicatrices que narraban historias de violencia que nadie se atrevía a preguntar. Sus ojos color acero nunca mostraban piedad, y su reputación de resolver conflictos con los puños mantenía a todos los habitantes del valle a una distancia prudente. Durante 15 años había elegido el aislamiento como escudo contra un mundo que lo había traicionado de la manera más terrible imaginable. Su rancho El Silencio se alzaba como fortaleza solitaria entre las montañas rocosas, a 2 horas de cabalgata del pueblo más cercano. Las construcciones de adobe y piedra parecían haber crecido de la misma tierra árida, resistentes y austeras como su dueño. Corrales perfectamente ordenados albergaban ganado de primera calidad, pero ningún visitante había pisado esas tierras en más de una década. Los pocos valientes que se aventuraban hasta allí por necesidad comercial encontraban un hombre de pocas palabras, transacciones rápidas y una mirada que helaba la sangre. Aquella mañana, mientras revisaba las cercas del corral principal, Esteban escuchó algo que no había oído en años: pasos humanos acercándose por el sendero pedregoso. Su mano instintivamente fue hacia el machete que siempre llevaba al cinto, pero lo que vio lo dejó inmóvil. Una niña de 6 años corría hacia él, descalza sobre el suelo helado. Su vestido rosa, que alguna vez habría sido bonito, estaba desgarrado y manchado de sangre seca. Sus pies pequeños dejaban rastros rojos sobre la escarcha mientras tropezaba y se levantaba una y otra vez, impulsada por una desesperación que traspasaba cualquier dolor físico. Sofía Morales tenía los ojos más expresivos que Esteban había visto en su vida. Ojos color miel que ahora brillaban con lágrimas de terror puro, enmarcados por una carita sucia y magullada que hablaba de horas de sufrimiento. Su cabello castaño, recogido en 2 coletas despeinadas, se movía al ritmo de su carrera desesperada. Cuando finalmente llegó hasta él, la pequeña se desplomó de rodillas sobre la tierra congelada, jadeando por aire que parecía no poder llenar sus pulmones. Sus manitas temblaban de frío y miedo mientras alzaba la vista hacia aquel gigante que la observaba desde las alturas con expresión inescrutable. «Señor, por favor», susurró con voz quebrada, cada palabra un esfuerzo sobrehumano. «Golpearon a mi mamá, está muriendo, por favor ayúdenos». El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso propio. Esteban la miraba fijamente, su rostro pétreo no revelando pensamiento alguno. Los segundos se estiraron como horas mientras la niña esperaba una respuesta, una señal de compasión, cualquier cosa que indicara que no había corrido hasta allí en vano. Y entonces, para horror absoluto de Sofía, Esteban comenzó a reír. No era una risa alegre ni malévola. Era el sonido más amargo y quebrado que había salido de una garganta humana en años. Una carcajada fría que resonó por todo el valle como sentencia final para cualquier esperanza que la pequeña aún pudiera albergar. El eco se perdió entre las rocas mientras las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas sucias de Sofía, quien no entendía por qué aquel hombre se burlaba de su dolor más profundo. Pero la niña no podía saber que esa risa no era crueldad. Era el sonido de un corazón que se resquebrajaba después de 15 años protegido por muros de hielo más gruesos que las montañas circundantes. Era el ruido que hace un alma cuando reconoce su propio pasado en el sufrimiento de otro ser inocente. «¿Dónde está?», preguntó Esteban con voz ronca, la risa muriendo en su garganta tan súbitamente como había comenzado. Sofía parpadeó, confundida por el cambio abrupto. En nuestra casa, pero está muy lejos, y no puedo cargarla y... Llévame». Las 2 palabras cortaron el aire matutino con autoridad absoluta. Sin más explicaciones, Esteban se dirigió hacia el establo, donde guardaba a Trueno,
su caballo negro de aspecto tan intimidante como su dueño. En cuestión de minutos, había ensillado al animal y levantado a Sofía para colocarla delante de él. El viaje hasta la humilde casa de la familia Morales tomó media hora de galope intenso por senderos que Sofía dirigía entre sollozos entrecortados. Durante todo el trayecto, Esteban no dijo una palabra, pero su mandíbula apretada y sus nudillos blancos sobre las riendas revelaban una tensión que iba más allá de la simple prisa. La casa que encontraron era poco más que una cabaña de adobe a punto de colapsar, situada en una hondonada donde el viento parecía concentrarse para hacer aún más miserable la existencia de sus habitantes. La puerta colgaba de una sola bisagra, y a través del vano se podía ver un interior destruido que hablaba de violencia reciente. Esperanza Morales yacía en el suelo de tierra batida, su cuerpo formando un ángulo antinatural que sugería huesos rotos. Sangre oscura se había extendido en charcos irregulares alrededor de heridas que gritaban la brutalidad de sus atacantes. Su rostro, hinchado e irreconocible, se alzaba y bajaba con respiraciones tan superficiales que parecía estar más cerca del otro mundo que de este. Esteban se quedó inmóvil en el umbral durante largos segundos, observando la escena con una expresión que Sofía no pudo interpretar. Luego, con movimientos que contrastaban brutalmente con su apariencia intimidante, se acercó a la mujer herida y se arrodilló junto a ella. Sus manos, esas manos enormes que todos temían, se movieron sobre el cuerpo de Esperanza con la delicadeza de un cirujano. Revisó cada herida, cada hinchazón, cada síntoma con conocimiento que parecía venir de años de experiencia médica autoenseñada. Su diagnóstico fue rápido y preciso: costillas rotas, posible hemorragia interna, conmoción cerebral severa, pero nada que no se pudiera tratar si se actuaba con rapidez. «Vas a vivir», murmuró más para sí mismo que para la mujer inconsciente. «Te lo prometo». Sin más dilación, levantó a Esperanza del suelo como si fuera una pluma, cuidando de no agravar sus heridas mientras la acomodaba contra su pecho. Sofía lo siguió en silencio, demasiado agotada y confundida para hacer preguntas sobre por qué aquel hombre terrible había decidido ayudarlas. El viaje de regreso a El Silencio se convirtió en una carrera contra el tiempo. Esteban espoleó a Trueno al galope más veloz que el terreno permitía, mientras sostenía a Esperanza con un brazo y las riendas con el otro. Sofía se aferraba a la silla, sus pequeñas manos entumecidas, pero determinadas a no soltarse. Una vez en el rancho, Esteban llevó a la herida directamente a su propia recámara, la única habitación de la casa que tenía calefacción constante. Durante las siguientes 6 horas, trabajó sin descanso, aplicando todo el conocimiento médico que había adquirido durante años de soledad, donde nadie más cuidaría de sus propias heridas. Limpió y vendó cada corte con antisépticos caseros preparados con hierbas que cultivaba en un pequeño jardín trasero. Entablilló las costillas rotas con maderas pulidas y tiras de tela limpia. Preparó infusiones de plantas medicinales que había aprendido a usar por necesidad, forzando el líquido curativo entre los labios hinchados de Esperanza gota a gota. Sofía observaba todo desde una silla en el rincón, fascinada por la transformación del hombre que inicialmente había temido. Las mismas manos que se rumoreaba habían roto huesos, ahora trabajaban para sanar. Los mismos ojos que nunca mostraban piedad, ahora brillaban con una determinación férrea de preservar la vida. Al caer la noche del primer día, Esperanza seguía inconsciente, pero sus signos vitales se habían estabilizado. Esteban no se había alejado de su lado ni para comer, sobreviviendo solo con agua y la determinación de no permitir que otra vida se perdiera bajo su techo. «¿Por qué nos ayuda?», preguntó Sofía durante la madrugada cuando el agotamiento finalmente venció su miedo a hablar. Esteban la miró desde su vigilia junto a la cama. Por un momento pareció considerar ignorar la pregunta, pero algo en los ojos de la niña lo convenció de responder. «Porque nadie ayudó a mi familia cuando la necesitamos», dijo finalmente, su voz apenas un susurro áspero. «Y porque algunas deudas solo se pagan con la misma moneda». Sofía no entendió completamente el significado de esas palabras, pero detectó en ellas un dolor tan profundo que decidió no preguntar más.
Se quedó dormida en su silla, arrullada por el sonido de la respiración trabajosa pero constante de su madre. El segundo día transcurrió en vigilia similar. Esteban cambió vendajes, administró medicinas y mantuvo a Esperanza hidratada con caldo de pollo que preparó personalmente. Sus movimientos revelaban una experiencia que no encajaba con su reputación de bruto violento. Durante las horas de espera, mientras Sofía dormitaba o jugaba silenciosamente en el rincón, Esteban comenzó a observar detalles que no había notado inicialmente. La forma en que la niña protegía instintivamente a su madre, incluso estando inconsciente. La manera en que sus pequeñas manos se movían al hablar, gesticulando historias que no había tenido oportunidad de contar. La inteligencia que brillaba en sus ojos cuando hacía preguntas sobre las plantas medicinales que él utilizaba. El tercer día, cuando los primeros rayos del sol se filtraron a través de las ventanas de la recámara, algo milagroso sucedió. Los párpados hinchados de Esperanza se movieron ligeramente, luego se abrieron con esfuerzo sobrehumano. Sus ojos, color verde como las montañas en primavera, tardaron varios minutos en enfocar la realidad que la rodeaba. Cuando finalmente vio el rostro barbado y curtido que la observaba desde una silla cercana, su primer instinto fue de terror absoluto. «No tengas miedo», murmuró Esteban con voz sorprendentemente gentil. «Estás a salvo aquí». Esperanza trató de hablar, pero su garganta reseca solo produjo un gemido ahogado. Inmediatamente, Esteban se acercó con un vaso de agua tibia y la ayudó a beber pequeños sorbos, sosteniendo su cabeza con cuidado infinito. «Sofía», logró susurrar finalmente. «Aquí estoy, mamá», respondió la niña, apareciendo al lado de la cama como un ángel pequeño y preocupado. El alivio que inundó el rostro de Esperanza fue tan intenso que Esteban tuvo que apartar la mirada, recordando demasiado vívidamente la última vez que había visto tal expresión de amor maternal. Era una memoria que había intentado enterrar tan profundamente que dolía físicamente cuando emergía a la superficie. Durante los días siguientes, mientras Esperanza recuperaba lentamente sus fuerzas, una dinámica extraña se estableció en el silencio. Esteban había ofrecido refugio temporal, nada más que eso, pero tanto madre como hija parecían haber encontrado algo en aquel lugar austero que sus propias vidas nunca habían tenido: seguridad absoluta. La tensión, sin embargo, flotaba en el aire como niebla densa. Esteban mantenía una distancia emocional cuidadosa, proporcionando cuidado médico y refugio físico sin permitir que se desarrollara intimidad alguna. Esperanza, aún débil pero gradualmente consciente de su situación, aceptaba la ayuda por necesidad pura, no por elección. Pero era Sofía quien veía más allá de las máscaras que los adultos insistían en usar. Sus ojos de niña observaban cómo su salvador se aseguraba de que siempre hubiera flores frescas en la mesita junto a la cama de su madre. Notaba cómo preparaba comidas especiales cuando creía que nadie estaba mirando. Veía la gentileza infinita con que cuidaba de los animales heridos que ocasionalmente aparecían en el rancho. Una tarde, mientras Esperanza dormía y Sofía jugaba en el patio trasero, hizo un descubrimiento que cambiaría todo para siempre. Persiguiendo una mariposa de colores brillantes, se aventuró más lejos de lo usual hasta llegar a una zona del rancho que parecía abandonada. Allí, entre las raíces de un árbol centenario, sus dedos tropezaron con algo enterrado bajo la tierra suelta. Cavando con la curiosidad natural de los niños, desenterró una caja de metal oxidada que contenía documentos amarillentos por el tiempo y fotografías que la dejaron sin aliento. En una de esas fotografías reconoció inmediatamente a su madre, pero más joven, sonriendo radiante junto a un hombre que no era su padre. En los documentos encontró certificados de matrimonio y cartas de amor que llevaban firmas que no podía leer, pero que hablaban de una historia enterrada por años de dolor. Cuando Esteban la encontró allí una hora después, sosteniendo los papeles con expresión confundida, su rostro se transformó de tal manera que por un momento Sofía temió haber despertado al monstruo del que todos hablaban en el pueblo. Pero en lugar de ira, lo que vio en sus ojos fue algo mucho más devastador: reconocimiento puro,
como si las piezas de un rompecabezas que había estado armando durante décadas finalmente hubieran encontrado su lugar correcto. «Dios mío», murmuró, tomando uno de los certificados con manos que temblaban imperceptiblemente. «Esperanza Morales, antes Herrera». La pregunta quedó suspendida en el aire del atardecer mientras el sol se ocultaba tras las montañas, pintando el cielo de colores que presagiaban cambios monumentales por venir. La revelación cayó sobre el rancho El Silencio, como avalancha inesperada, alterando para siempre el equilibrio delicado que se había establecido durante aquellos días de recuperación. Esteban permaneció inmóvil durante largos minutos, sosteniendo el certificado de matrimonio mientras su mente procesaba una verdad que había permanecido enterrada durante 15 años de autoimpuesto exilio. Esperanza Herrera, no Morales, su cuñada, la viuda de Tomás, su hermano menor quien había perdido la vida en un accidente trágico cuando ella estaba embarazada de Sofía, la mujer que había desaparecido sin dejar rastro poco después del funeral, llevándose consigo el único pedazo de familia que le quedaba a Esteban en el mundo. «¿Señor Esteban?». La voz pequeña de Sofía lo sacó de sus recuerdos dolorosos. «¿Hice algo malo?». Él la miró, realmente la miró, por primera vez desde que había llegado corriendo hasta su puerta. Ahora podía ver lo que debería haber notado desde el primer momento. Los ojos de Tomás brillando en el rostro de esa niña, la misma forma de la sonrisa tímida que su hermano solía tener, la manera en que inclinaba la cabeza cuando estaba confundida. «No, pequeña», logró decir finalmente, su voz más suave de lo que había sido en años. «No hiciste nada malo. Al contrario, encontraste algo que necesitaba ser encontrado». Cuidadosamente guardó los documentos de vuelta en la caja metálica, pero esta vez no la enterró. Era hora de que ciertos secretos salieran a la luz, por dolorosos que fueran. Esa noche, cuando Esperanza despertó de su sueño reparador y preguntó por Sofía, Esteban le informó que la niña estaba durmiendo en la habitación contigua. Luego se sentó en la silla junto a su cama con la caja entre las manos, preparándose para una conversación que había evitado durante décadas. «Creo que tenemos cosas que hablar, Esperanza», comenzó, su voz cargada de emociones contenidas. «O debería decir, cuñada». El cambio en el rostro de ella fue instantáneo. El color que había empezado a regresar a sus mejillas se desvaneció por completo, y sus ojos verdes se llenaron de lágrimas que había estado guardando durante años de huida y supervivencia. «Esteban», susurró, la voz quebrada por el peso de memorias que ambos habían intentado enterrar. «No sabía. Cuando Sofía me dijo que habías reído, pensé que eras igual que todos los demás hombres de estas montañas. Cruel e indiferente». «¿Y por qué huiste?», preguntó él, aunque ya conocía parte de la respuesta. «Después del funeral de Tomás, simplemente desapareciste. Te busqué por meses». Esperanza cerró los ojos, permitiendo que las lágrimas rodaran libremente por sus mejillas aún magulladas. La historia que emergió durante las siguientes horas fue una de supervivencia desesperada y decisiones imposibles que habían separado a una familia cuando más se necesitaban mutuamente. Después de la pérdida de Tomás, Esperanza había quedado completamente sola y embarazada en un mundo que no mostraba piedad hacia las viudas sin recursos. La familia de Tomás, incluido Esteban, había estado sumida en un luto tan profundo que no podían ver más allá de su propio dolor. Ella, sintiéndose una carga y temiendo que su presencia solo intensificara el sufrimiento de todos, había tomado la decisión de partir sin avisar. «Pensé que sería mejor para todos», murmuró evitando la mirada intensa de Esteban. «Tú tenías tus propios problemas con la familia, con las tierras, con todo lo que estaba pasando después de lo de Tomás. Yo era solo una carga más, una boca más que alimentar, un recordatorio constante de lo que habíamos perdido». «¿Una carga?». La voz de Esteban se alzó más de lo que pretendía, haciendo que Esperanza se sobresaltara. «Eras la viuda de mi hermano. Eras familia. ¿Cómo pudiste pensar que eras una carga?». La respuesta llegó en forma de confesión desgarradora. Durante los meses posteriores a la partida de Esperanza, cuando Esteban había estado buscándola desesperadamente, su propia familia había conspirando en su contra. Aprovechando su ausencia y su estado emocional vulnerable,
habían manipulado documentos legales para robarle sus tierras heredadas y lo habían declarado mentalmente inestable para justificar sus acciones. Cuando finalmente regresó al hogar familiar después de meses de búsqueda infructuosa, encontró que no tenía nada. No tenía tierras, no tenía familia que lo reconociera, no tenía hermano que llorara apropiadamente, porque todos lo habían traicionado durante su momento más débil. Por eso me vine aquí, explicó Esteban, gesticulando hacia las tierras que había construido con sus propias manos. Por eso dejé de confiar en la gente. Por eso me convertí en el ermitaño del que todos hablan con miedo. Esperanza escuchó en silencio, comprendiendo finalmente por qué el hombre que una vez había conocido como hermano cariñoso se había transformado en la figura intimidante que todos temían. Ambos habían pagado precios terribles por malentendidos y decisiones tomadas desde el dolor más profundo. Los días siguientes trajeron una transformación gradual pero notable en la dinámica del rancho El Silencio. La tensión inicial comenzó a disiparse, mientras Esteban y Esperanza empezaron a reconstruir lentamente la conexión familiar que habían perdido años atrás. No era romance lo que florecía entre ellos, sino algo más profundo, el reconocimiento mutuo de dos almas que habían sobrevivido tragedias similares y habían encontrado en el otro la única familia que les quedaba en el mundo. Sofía, con la intuición natural de los niños para detectar cambios emocionales, floreció en este ambiente de sanación gradual. Su madre ya no tenía esa mirada constantemente vigilante de quien espera el próximo golpe del destino, y el señor Esteban había dejado de observarlas como si fueran visitas temporales que pronto se marcharían. Una mañana, mientras Esperanza se había recuperado lo suficiente como para sentarse en el porche y disfrutar del aire fresco de la sierra, Sofía hizo otro descubrimiento que añadiría nueva profundidad a su comprensión de la situación. Explorando el pequeño cementerio familiar que Esteban mantenía en una loma cerca de la casa, encontró una lápida simple pero cuidadosamente mantenida que llevaba el nombre Tomás Herrera y fechas que indicaban una vida cegada demasiado pronto. «Ese era tu papá», le dijo Esteban suavemente cuando la encontró allí, arrodillada junto a la tumba con flores silvestres en las manos. «¿Mi papá está aquí?», preguntó Sofía, sus ojos llenándose de lágrimas que no sabía si eran de tristeza o de una extraña forma de alegría. «Sí, pequeña, y él habría estado muy orgulloso de ti». Fue la primera vez que Sofía tuvo la oportunidad de conocer algo tangible sobre el padre que nunca había conocido. Esteban le contó historias de Tomás, cómo era el más gentil de todos los hermanos Herrera, cómo tenía un talento especial para hacer reír a las personas incluso en los momentos más difíciles, cómo había amado a su madre con una devoción que había sido hermosa de presenciar. Esa tarde, Esperanza se unió a ellos en el cementerio por primera vez desde su llegada al rancho. Ver la tumba de Tomás, perfectamente cuidada después de todos estos años, la hizo comprender algo fundamental sobre el hombre que los había salvado. Esteban nunca había dejado de amar a su familia, incluso después de que esa misma familia lo hubiera traicionado. «Él cuidó de Tomás todos estos años», murmuró Esperanza esa noche, cuando estaban cenando juntos por primera vez desde su llegada. «Mantuvo vivo su recuerdo cuando yo simplemente huí del dolor». «No huiste», la corrigió Esteban gentilmente. «Sobreviviste. Hay una gran diferencia». Durante las semanas que siguieron, mientras Esperanza terminaba de recuperarse físicamente y emocionalmente, los tres comenzaron a formar algo que ninguno había tenido en años, una verdadera unidad familiar. Esteban enseñó a Sofía sobre el cuidado de los animales y las plantas, descubriendo con asombro que la niña tenía un talento natural extraordinario para hacer crecer cualquier cosa que tocara. Esperanza, por su parte, transformó lentamente la casa austera en un hogar acogedor. Sus habilidades culinarias, desarrolladas durante años de hacer milagros con ingredientes escasos, convirtieron las comidas simples de Esteban en festines que llenaban la casa, con aromas que hacían que incluso los momentos más ordinarios se sintieran especiales. Pero la tranquilidad que habían encontrado no estaba destinada a durar sin obstáculos. Una mañana, mientras Sofía jugaba en el patio y Esperanza preparaba tortillas frescas,
Apareció en el horizonte una nube de polvo que anunciaba visitantes inesperados. 3 hombres a caballo se acercaban al rancho El Silencio, con la determinación de quien viene por asuntos específicos. Esteban los observó desde el porche, su instinto alertándolo inmediatamente de que estos no eran visitantes sociales. El líder del grupo era un hombre corpulento con cicatrices en el rostro que hablaban de peleas frecuentes. Sus acompañantes tenían la postura y la mirada de hombres acostumbrados a intimidar para obtener lo que querían. ¿Esteban Herrera?, preguntó el líder cuando estuvieron lo suficientemente cerca como para hablar sin gritar. ¿Quién pregunta? Venimos por la mujer y la niña. Se nos escaparon antes de que termináramos nuestra conversación con ellas. El cambio en Esteban fue instantáneo y aterrador. El gigante gentil que había estado cuidando de su familia durante semanas desapareció, reemplazado por la figura intimidante cuya reputación se extendía por toda la sierra. Sus ojos se endurecieron como piedra y su postura se convirtió en la de un depredador listo para atacar. «No hay ninguna conversación que terminar aquí», respondió con voz que cortaba el aire como navaja. «Den media vuelta y váyanse por donde vinieron». Pero los hombres no se intimidaron fácilmente. Habían venido preparados para resistencia y tenían órdenes específicas que cumplir. Su líder sonrió con crueldad que helaba la sangre. «No creo que entiendas la situación, amigo. Esa mujer nos pertenece documentos que son muy importantes para nuestro patrón. Y la conseguiremos, con tu ayuda o sin ella». Desde dentro de la casa, Esperanza había escuchado suficiente para comprender que sus perseguidores finalmente la habían encontrado. El terror que había aprendido a mantener controlado durante semanas explotó nuevamente, pero esta vez no estaba sola. Esta vez tenía a alguien que lucharía por ella. «Sofía, ven acá inmediatamente», llamó con voz que intentaba mantenerse calmada. La niña corrió hacia la casa, sintiendo instintivamente el peligro que se acercaba. Esteban se movió hasta quedar directamente entre los visitantes no deseados y la puerta de su hogar. «Última oportunidad», advirtió a los hombres. «Márchense ahora o enfrentarán las consecuencias». La respuesta fue una risa burlona del líder. «¿Consecuencias? Somos 3 contra 1 y tenemos órdenes específicas. No vamos a irnos sin lo que venimos a buscar». Lo que siguió fue una demostración de por qué Esteban Herrera había ganado su reputación temible. No fue un combate, fue una lección sobre lo que sucede cuando alguien amenaza a la familia de un hombre que ha perdido todo una vez y está determinado a no permitir que suceda de nuevo. El primer atacante ni siquiera logró desmontar completamente antes de que el puño de Esteban lo enviara de vuelta a su caballo con la nariz claramente rota. El segundo tuvo tiempo de sacar un cuchillo antes de encontrarse desarmado y en el suelo, jadeando por aire después de un golpe que le vació completamente los pulmones. El líder, viendo cómo sus compañeros habían sido neutralizados en cuestión de segundos, decidió cambiar de táctica. En lugar de atacar directamente, gritó hacia la casa con malicia calculada. «Esperanza, sabemos quién eres realmente, sabemos lo que tu familia nos debe. No puedes esconderte para siempre». Las palabras cayeron como bombas sobre la tranquilidad del rancho. Desde dentro de la casa llegó un gemido ahogado que confirmó que había dado en el blanco. Esteban sintió cómo la confusión se mezclaba con la ira mientras procesaba las implicaciones de esas palabras. ¿Qué le debía la familia de Esperanza a esos hombres? ¿Por qué la estaban persiguiendo con tanta determinación? ¿Y qué otras sorpresas esperaban en el pasado de la mujer que había comenzado a considerar como la hermana que nunca había tenido? Los atacantes, viendo que habían logrado plantar semillas de duda, recogieron a sus heridos y se retiraron, pero no antes de que su líder lanzara una última amenaza. «Esto no termina aquí, Herrera. Tarde o temprano tendremos lo que vinimos a buscar. Y cuando eso suceda, será mejor para todos que no te interpongas en nuestro camino». Mientras los jinetes desaparecían en la distancia, Esteban se quedó parado en su porche, su mente trabajando furiosamente para procesar todo lo que había escuchado. Detrás de él podía oír los sollozos contenidos de Esperanza y la voz pequeña de Sofía tratando de consolar a su madre. Era evidente que la historia de su cuñada era mucho más complicada de lo que había creído.
Y si esos hombres estaban dispuestos a enfrentarlo a él para llegar hasta ella, significaba que los secretos que Esperanza guardaba eran mucho más peligrosos de lo que cualquiera de ellos había imaginado. La noche había llegado a las montañas de Zacatecas, pero para la familia reconstruida en el silencio, la verdadera oscuridad apenas comenzaba a revelarse. La confesión llegó entre lágrimas que Esperanza había contenido durante años de huida constante y mentiras necesarias para sobrevivir. Sentada en la sala principal del rancho El Silencio, con Sofía dormida en sus brazos y Esteban esperando respuestas en el sillón opuesto, finalmente encontró el valor para revelar la verdad que había estado cargando como piedra en el pecho. «Mi nombre real es Esperanza Mendoza», comenzó con voz temblorosa. «Esperanza Mendoza de la Sierra, heredera de la hacienda más grande del estado de Aguascalientes». Las palabras cayeron en el silencio de la noche como confesión que cambiaba todo. Esteban la observó con expresión incrédula mientras procesaba las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Su cuñada, la viuda de su hermano que había vivido en la pobreza durante años, era en realidad heredera de una fortuna considerable. «Cuando me casé con Tomás», continuó Esperanza acariciando el cabello de Sofía mientras hablaba, «renuncié oficialmente a mi herencia para estar con él. Mis padres nunca aprobaron nuestro matrimonio. Decían que él era solo un campesino sin futuro que quería aprovecharse de mi posición». Esteban recordó vívidamente las tensiones familiares alrededor del matrimonio de su hermano. Tomás había llegado a casa un día con noticias de que se había enamorado de una mujer extraordinaria, pero nunca había revelado completamente su origen aristocrático. Solo había dicho que ella había elegido una vida simple, por amor. Después de la pérdida de Tomás, Esperanza continuó, su voz quebrándose con el peso de memorias dolorosas. «Regresé brevemente a Aguascalientes para el funeral de mis padres. Habían fallecido en un accidente, y yo era la única heredera restante de la fortuna familiar. La historia que emergió durante las siguientes horas fue una de codicia, manipulación y peligro que había perseguido a Esperanza desde el momento en que puso pie en la hacienda familiar después de años de ausencia. Sus tíos, que habían estado administrando la propiedad durante su ausencia, habían desarrollado planes elaborados para quedarse permanentemente con la herencia. Habían esperado que ella nunca regresara, y su aparición súbita había arruinado esquemas que llevaban años en desarrollo. «Me encerraron en la hacienda», explicó Esperanza, sus ojos verdes llenándose de lágrimas al recordar. «Dijeron que era por mi propia seguridad, pero en realidad querían forzarme a firmar documentos que transferían toda la propiedad a ellos. Decían que una viuda con una niña pequeña no podía manejar responsabilidades tan grandes. Durante semanas, la habían mantenido virtualmente prisionera mientras aplicaban presión psicológica constante para que cediera sus derechos. Cuando las amenazas sutiles no funcionaron, escalaron a métodos más directos y aterradores. Una noche logré escapar con Sofía», continuó, su voz ahora apenas un susurro. «Tenía algunos documentos importantes escondidos, papeles que probaban la legitimidad de mi herencia y las irregularidades en la administración de mis tíos. Sabía que si lograba llegar a las autoridades correctas, podría reclamar lo que era mío por derecho. Pero la huida no había sido tan simple como esperaba. Sus tíos habían contratado hombres para perseguirla, hombres dispuestos a usar cualquier método necesario para recuperar tanto a ella como los documentos comprometedores que había tomado. «Hemos estado huyendo durante 2 años», admitió Esperanza, abrazando más fuerte a Sofía, cambiando de nombres, mudándonos constantemente, viviendo con miedo constante de ser encontradas. «Pensé que estábamos a salvo aquí en las montañas, tan lejos de Aguascalientes, pero ellos te encontraron», terminó Esteban, su voz cargada de comprensión y una ira creciente hacia quienes habían causado tanto sufrimiento a su familia reconstruida. Esperanza asintió secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «El día que llegamos aquí, corriendo y ensangrentadas, acabábamos de escapar de otro intento de captura. Esta vez habían estado más cerca que nunca de conseguir lo que querían». Esteban se levantó del sillón y comenzó a caminar por la habitación, su mente trabajando furiosamente
para procesar toda la información que acababa de recibir. Su familia no solo había sido atacada por criminales locales, sino que estaba siendo perseguida por una conspiración que involucraba fortunas considerables y personas con recursos y conexiones poderosas. «¿Dónde están esos documentos ahora?», preguntó finalmente. Esperanza vaciló por un momento antes de responder. «Los tengo escondidos. Son la única prueba de mi identidad real y la única evidencia de lo que mis tíos han estado haciendo. Si algo me pasara...». «Nada te va a pasar», interrumpió Esteban con firmeza absoluta. «No mientras yo esté vivo». Al día siguiente, Esteban tomó una decisión que habría parecido imposible semanas antes. Dejaría el silencio por primera vez en años para buscar ayuda. Si Esperanza y Sofía estaban siendo perseguidas por personas con recursos y conexiones, él necesitaría aliados para protegerlas adecuadamente. Su primera parada fue el rancho de don Aurelio Vázquez, el vecino más cercano y el único hombre en la región cuya reputación rivalizaba con la suya en términos de integridad y coraje. Don Aurelio había sido su amigo desde la infancia, antes de que las tragedias familiares transformaran a Esteban en el ermitaño temido que todos conocían. «Esteban Herrera», murmuró don Aurelio cuando vio a su viejo amigo acercarse a su propiedad. «No te he visto en... ¿qué, 10 años?» «15», corrigió Esteban desmontando de trueno con la rigidez de alguien que no estaba acostumbrado a buscar ayuda de otros. «Y no vendría ahora si no fuera una emergencia». La conversación que siguió reveló no solo la situación desesperada de Esperanza, sino también información que cambiaría completamente la perspectiva de Esteban sobre lo que estaban enfrentando. Don Aurelio había oído rumores sobre la familia Mendoza de Aguascalientes. La desaparición de la heredera había causado revuelo considerable en círculos políticos y comerciales del Estado. Había especulaciones sobre su paradero y algunos habían sugerido que podría haber sido víctima de violencia familiar. «Si esa mujer es realmente Esperanza Mendoza», dijo don Aurelio, su expresión volviéndose grave, «entonces estás protegiendo a alguien muy importante. Y también te estás metiendo en problemas muy grandes». Pero don Aurelio no era hombre que se echara para atrás ante problemas grandes. Prometió que él y sus hijos adultos mantendrían vigilancia constante sobre los caminos que llevaban a El Silencio y que organizaría una red de comunicación entre los rancheros de la región para asegurar que cualquier movimiento sospechoso fuera reportado inmediatamente. Mientras Esteban aseguraba aliados, Sofía hacía su propio descubrimiento extraordinario en el rancho. Explorando el pequeño jardín donde Esteban cultivaba plantas medicinales, se encontró con algo que desafió toda lógica. Las plantas respondían a su toque de manera que parecía casi mágica. Semillas que normalmente tardarían semanas en germinar, brotaban en sus manos en cuestión de horas. Plantas enfermas se fortalecían cuando ella las tocaba con cuidado. Incluso las malezas más resistentes se rendían ante sus pequeños dedos, como si la naturaleza misma reconociera alguna autoridad especial en ella. Esperanza observó este fenómeno con una mezcla de asombro y comprensión gradual. Su propia abuela había tenido un talento similar, un don que corría en la sangre de las mujeres Mendoza y que se manifestaba de generación en generación de maneras diferentes. «Es el don familiar», murmuró esa tarde, observando cómo Sofía transformaba un pedazo de tierra aparentemente estéril en un jardín floreciente. «Mi bisabuela podía hacer que lloviera en tiempos de sequía. Mi abuela podía curar enfermedades con plantas que nadie más sabía cómo usar. Yo pensé que el don se había perdido conmigo, pero claramente no se había perdido. Sofía lo había heredado en una forma que parecía aún más poderosa que las manifestaciones anteriores. Y este descubrimiento trajo consigo una comprensión nueva y aterradora. Si los perseguidores de Esperanza descubrían las habilidades especiales de Sofía, la niña se convertiría en un objetivo aún más valioso. La tranquilidad relativa que habían disfrutado durante varias semanas llegó a su fin una tarde, cuando don Aurelio llegó al rancho con noticias alarmantes. Grupos de hombres extraños habían estado preguntando en los pueblos cercanos por una mujer y una niña que coincidían exactamente con las descripciones de Esperanza y Sofía. Peor aún, estos hombres
No eran los mismos matones locales que habían aparecido antes. Eran profesionales bien vestidos con recursos considerables y habían estado mostrando fotografías específicas que indicaban un nivel de información preocupante sobre sus objetivos. «Van de casa en casa», reportó don Aurelio, su rostro curtido arrugado por la preocupación. «Ofrecen dinero por información, mucho dinero, el tipo de cantidad que puede tentar incluso a personas honestas en tiempos difíciles». Esa noche, Esteban tomó la decisión de que necesitaban un plan más sofisticado que simplemente esperar en el silencio a que llegaran los problemas. Si Esperanza era realmente la heredera legítima de una fortuna considerable, entonces tenía derechos que podían ser reclamados legalmente si se hacía de la manera correcta. «Vamos a pelear», anunció durante la cena, su voz cargada de determinación que no admitía argumentos. «Pero no vamos a pelear como fugitivos escondiéndose en las montañas. Vamos a pelear como familia que reclama lo que es suyo por derecho». Esperanza lo miró con expresión de esperanza, mezclada con terror. Durante 2 años, había vivido como víctima que huía constantemente. La idea de enfrentar a sus perseguidores directamente era aterradora, pero también liberadora. «¿Cómo?», preguntó simplemente. «Primero», respondió Esteban, «vamos a asegurar esos documentos que tienes escondidos. Luego, vamos a buscar las autoridades correctas, las que no puedan ser compradas o intimidadas. Y después vamos a hacer que tus tíos paguen por todo lo que te han hecho». Sofía, que había estado escuchando en silencio mientras jugaba con una muñeca de trapo que Esteban había hecho para ella, levantó la vista con ojos brillantes de inteligencia que parecían demasiado maduros para su edad. «¿Eso significa que ya no tendremos que correr más?», preguntó con la esperanza inocente de una niña que había pasado la mitad de su vida escapando de peligros que no comprendía completamente. Esteban se arrodilló junto a ella, tomando sus pequeñas manos entre las suyas enormes. «Significa, pequeña princesa, que vamos a hacer todo lo posible para que nunca más tengas que correr de nadie». Pero incluso mientras hacía esa promesa, Esteban sabía que el camino por delante sería más peligroso que cualquier cosa que hubieran enfrentado hasta ahora. Estaban a punto de declarar guerra contra personas poderosas que habían demostrado estar dispuestas a usar cualquier método para obtener lo que querían. La tormenta que se acercaba a las montañas de Zacatecas no era meteorológica, era humana, y traería consigo desafíos que pondrían a prueba cada fibra de coraje y determinación que la familia reconstruida pudiera reunir. Esa noche, mientras Esperanza y Sofía dormían, Esteban se quedó despierto en el porche observando las estrellas y preparándose mentalmente para la batalla que sabía que estaba por venir. Ya no era solo el ermitaño protegiendo su soledad, era el patriarca de una familia y haría cualquier cosa necesaria para mantener a salvo a quienes amaba. La madrugada traería nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para reclamar la justicia que había sido negada durante demasiado tiempo. Los preparativos para la contraofensiva comenzaron al amanecer siguiente, con la determinación meticulosa de quien ha decidido que ya ha huido suficiente. Esteban despertó antes de que el sol asomara tras las montañas, su mente clara y enfocada en los pasos que necesitaban tomar para transformarse de fugitivos en combatientes. Su primera tarea fue asegurar los documentos que Esperanza había mantenido escondidos durante años de huida constante. Cuando ella finalmente los recuperó de su escondite secreto en el dobladillo de su única falda buena, Esteban comprendió inmediatamente por qué sus perseguidores estaban tan desesperados por recuperarlos. Los papeles incluían no solo certificados de nacimiento y documentos de herencia que probaban la identidad legítima de Esperanza, sino también registros financieros detallados que revelaban años de malversación sistemática por parte de sus tíos. Habían estado robando de la herencia Mendoza mucho antes de que Esperanza apareciera para reclamarla, utilizando su ausencia como cobertura para transferir propiedades y recursos a cuentas personales. «Esto no es solo sobre quedarse con tu herencia», murmuró Esteban mientras examinaba los documentos bajo la luz de la lámpara de queroseno. «Han estado robando durante años. Si estos papeles llegan a las autoridades correctas,
tus tíos no solo perderán el control de la propiedad, sino que irán directamente a prisión. Esperanza asintió gravemente. Por eso han estado tan desesperados por encontrarme. No se trata solo de dinero, sino de su libertad. La magnitud de lo que estaban enfrentando se hizo aún más clara cuando don Aurelio regresó esa tarde con información adicional recopilada de sus contactos en pueblos vecinos. Los hombres que habían estado preguntando por Esperanza y Sofía no trabajaban solos. Eran parte de una red más amplia que incluía abogados corruptos, funcionarios locales comprados y una cantidad preocupante de individuos dispuestos a usar métodos intimidatorios. «Hay algo más», añadió don Aurelio, su expresión volviéndose aún más seria. «Han estado preguntando específicamente sobre el rancho El Silencio y sobre ti, Esteban. Alguien les ha dado información detallada sobre tu ubicación y tus rutinas. La traición llegó desde donde menos la esperaban. Fue Sofía quien, jugando cerca del arroyo que marcaba el límite de la propiedad, escuchó voces familiares que la llenaron de confusión y terror. Reconoció inmediatamente al hombre que había golpeado a su madre, pero esta vez no venía con los mismos compañeros de antes. Esta vez venía acompañado de alguien que Sofía había visto antes, el comerciante de ganado que visitaba ocasionalmente a Esteban para transacciones comerciales. La niña corrió de vuelta a la casa más rápido de lo que nunca había corrido, sus pequeños pulmones luchando por aire, mientras gritaba advertencias que helaron la sangre de todos los presentes. «Señor Esteban, ¡vienen!» Y uno de ellos es el señor que compra sus vacas. La revelación de que alguien de su círculo comercial limitado había estado proporcionando información a los enemigos de su familia golpeó a Esteban como puñetazo al estómago. Durante años había mantenido relaciones comerciales mínimas pero cordiales con un puñado de personas, y la idea de que una de ellas lo hubiera traicionado por dinero despertó en él una furia que no había sentido desde los días más oscuros de su pasado. «Don Aurelio», dijo Esteban con voz que cortaba el aire como cuchillo, «lleva a Esperanza y Sofía a tu rancho inmediatamente. Usa el sendero del desfiladero norte, que no pueden ser vistos desde el camino principal». «¿Y tú qué vas a hacer?», preguntó Esperanza, aunque ya conocía la respuesta por la expresión en el rostro de Esteban. «Voy a recibir a nuestros visitantes», respondió él, dirigiéndose hacia el interior de la casa para recuperar el rifle que había mantenido limpio y listo durante años sin necesidad de usarlo. «Es hora de que aprendan que El Silencio no es un lugar donde puedan entrar sin invitación». Pero Esperanza no estaba dispuesta a huir nuevamente. Durante 2 años había corrido, se había escondido, había vivido como víctima. Algo había cambiado en ella durante las semanas de seguridad en el rancho de Esteban, algo que le devolvía el coraje que había tenido antes de que el miedo la transformara en fugitiva constante. «No», dijo firmemente, tomando el brazo de Esteban antes de que pudiera alejarse. «No más huidas, si vamos a pelear, peleamos juntos. Esta es mi batalla tanto como tuya». Don Aurelio observó el intercambio con la sabiduría de alguien que había presenciado muchas batallas familiares a lo largo de los años. Finalmente asintió con aprobación. «En ese caso», dijo, «llamaré a mis hijos. Si vamos a hacer esto, lo haremos bien». Lo que siguió fueron las 2 horas más tensas que El Silencio había experimentado en décadas. Mientras los hombres se acercaban al rancho, con la confianza de quienes creían tener ventaja completa, encontraron una recepción para la que no estaban preparados. Esteban había utilizado su conocimiento íntimo del terreno para crear posiciones defensivas que maximizaban cada ventaja natural. Don Aurelio y sus 2 hijos adultos habían tomado posiciones que permitían fuego cruzado sin riesgo de herirse entre ellos. Esperanza, armada con una escopeta que manejaba con competencia sorprendente, había tomado una posición que le daba vista clara de todos los accesos principales. Solo Sofía había sido enviada al lugar seguro, escondida en el sótano de almacenamiento subterráneo que Esteban había construido años atrás, para proteger provisiones durante tormentas severas. Cuando los atacantes finalmente aparecieron en el horizonte, eran más de los que habían esperado. 8 hombres a caballo, todos armados, todos con la actitud de quienes creían que la intimidación sería suficiente para obtener lo que querían.
Su líder era el comerciante traidor, un hombre llamado Sebastián Moreno, que había estado visitando el rancho durante años bajo la apariencia de transacciones comerciales legítimas. Su rostro mostraba una mezcla de codicia y nerviosismo mientras se acercaba a la casa principal. «¡Esteban!», gritó desde una distancia que consideraba segura. «No queremos problemas contigo. Solo entrega a la mujer y a la niña, y todos podremos seguir con nuestras vidas». La respuesta de Esteban fue un disparo de advertencia que pasó tan cerca de la cabeza de Sebastián que el hombre pudo sentir el aire desplazado por la bala. «La próxima no será de advertencia», gritó de vuelta. «Tienes 30 segundos para dar media vuelta y largarte de mi propiedad». Pero los atacantes habían venido demasiado lejos para echarse para atrás tan fácilmente. En lugar de retirarse, comenzaron a dispersarse en un patrón que indicaba entrenamiento militar básico. Estaba claro que habían estudiado la disposición del rancho y tenían un plan para rodear las defensas. Lo que no habían anticipado era el nivel de preparación de los defensores y su conocimiento superior del terreno. Cuando finalmente comenzó el tiroteo, fue rápido, intenso y decisivo. Don Aurelio y sus hijos demostraron por qué la familia Vázquez tenía reputación de tiradores excepcionales. Sus disparos fueron precisos y estratégicos, diseñados para incapacitar caballos y desorganizar la formación atacante, en lugar de causar heridas mortales innecesarias. Esperanza sorprendió a todos, incluyendo a sí misma, con su precisión y sangre fría bajo presión. Los años de supervivencia habían desarrollado en ella instintos y habilidades que no sabía que poseyera. Pero fue Esteban quien demostró por qué su reputación se extendía por toda la sierra. Su rifle hablaba con autoridad absoluta, cada disparo colocado con precisión quirúrgica para maximizar la intimidación mientras minimizaba el riesgo de tragedias innecesarias. En menos de 10 minutos, la batalla había terminado. 3 atacantes habían resultado heridos, 2 caballos estaban cojeando y los restantes habían perdido completamente su apetito por el conflicto. Sebastián Moreno yacía en el suelo con una herida en el hombro que le enseñaría a pensar 2 veces antes de traicionar la confianza de nuevo. «¡Alto el fuego!», gritó finalmente el líder de los atacantes, agitando un pañuelo blanco improvisado. «¡Nos rendimos!». Esteban mantuvo su rifle apuntado mientras observaba cómo los hombres derrotados recogían a sus heridos y se preparaban para retirarse. Pero antes de permitirles marcharse, tenía preguntas que necesitaban respuestas. «Sebastián», llamó al comerciante traidor, «antes de que te vayas vas a decirnos exactamente quién te está pagando y qué más saben sobre nosotros». La información que extrajo durante los siguientes minutos fue tanto reveladora como aterradora. Los tíos de Esperanza habían contratado no solo matones locales, sino una organización profesional dedicada a recuperar herederas fugitivas y los documentos que pudieran poseer. Tenían recursos considerables, conexiones en múltiples estados y una determinación que no se vería disminuida por un solo revés. Peor aún, habían obtenido información detallada no solo sobre la ubicación de Esperanza, sino sobre la rutina completa de la familia en El Silencio. Sabían sobre las visitas de don Aurelio, sobre las habilidades especiales de Sofía con las plantas, incluso sobre los documentos específicos que Esperanza tenía en su posesión. «Esto no termina aquí», logró decir Sebastián, mientras don Aurelio lo ayudaba a montar su caballo con el brazo herido. «Mi patrón tiene recursos que ustedes no pueden imaginar. Seguirá viniendo». «Que venga», respondió Esteban, con voz que no mostraba rastro de miedo. «Pero la próxima vez, dile que traiga más hombres». Mientras los atacantes derrotados desaparecían en la distancia, Esteban sabía que habían ganado solo una batalla en lo que prometía ser una guerra prolongada. Pero también sabía algo más. Ya no estaban solos en esta lucha. Sofía emergió del sótano como pequeño tornado de alivio y preocupación, corriendo hacia su madre y hacia Esteban con lágrimas de terror que se transformaban rápidamente en sonrisas de orgullo. Su familia había peleado junta y había ganado. «¿Ya se fueron los hombres malos?», preguntó, abrazándose fuertemente a las piernas de Esteban. «Por ahora»,
«Pequeña princesa», respondió él, levantándola para abrazarla. «Pero vamos a asegurarnos de que no regresen». Esa noche, mientras curaban heridas menores y evaluaban los daños a la propiedad, la familia expandida de El Silencio tomó decisiones que cambiarían para siempre su enfoque hacia el conflicto que los enfrentaba. Ya no serían víctimas que reaccionaban a ataques. Sería tiempo de tomar la ofensiva, de llevar la batalla al territorio enemigo y de reclamar no solo la herencia de Esperanza, sino la justicia que había sido negada durante demasiado tiempo. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar, y esta vez serían ellos quienes dictarían los términos del enfrentamiento. La contraofensiva comenzó con una visita inesperada 3 días después de la batalla en El Silencio. Mientras Esteban reparaba los daños menores a los corrales y Esperanza cosía ropa nueva para Sofía, apareció en el horizonte una caravana que hizo que todos corrieran por sus armas antes de darse cuenta de que venía en son de paz. 5 carretas tiradas por mulas se acercaban al rancho, escoltadas por una docena de jinetes armados que llevaban banderas blancas claramente visibles. Al frente del grupo cabalgaba una mujer de mediana edad, vestida con elegancia, que contrastaba marcadamente con el ambiente rudo de la sierra zacatecana. «¡Esperanza Mendoza!», gritó la mujer cuando estuvieron lo suficientemente cerca como para ser escuchada sin esfuerzo. «Soy Dolores Mendoza de Vega, tu prima hermana. He venido a llevarte a casa». El impacto de estas palabras sobre Esperanza fue inmediato y complejo. Durante años había creído que toda su familia extendida estaba en contra suya, o había sido comprada por sus tíos. La idea de que alguien de la familia Mendoza hubiera venido a buscarla parecía demasiado buena para ser verdad. Pero cuando la caravana se detuvo en el patio principal y Dolores desmontó de su caballo, con la gracia de alguien acostumbrada a comandar respeto, Esperanza reconoció inmediatamente los rasgos familiares que compartían. Los mismos ojos verdes, la misma estructura ósea delicada, la misma manera de inclinar la cabeza cuando estaban pensando intensamente. «Prima», murmuró Esperanza, las lágrimas comenzando a formar en sus ojos mientras se acercaba cautelosamente. «Mi querida Esperanza», respondió Dolores, extendiendo los brazos para recibir a su prima en un abrazo que había estado esperando durante años. «He estado buscándote desde que supe de tu huida. Tenía que encontrarte antes de que fuera demasiado tarde». La historia que Dolores reveló durante las horas siguientes pintó un cuadro completamente diferente de la situación familiar en Aguascalientes. No todos los Mendoza habían estado de acuerdo con las acciones de los tíos de Esperanza. De hecho, una facción considerable de la familia había estado trabajando secretamente para exponer la conspiración y restaurar a Esperanza en su posición legítima. «Tus tíos han sido muy hábiles», explicó Dolores mientras examinaba los documentos que Esperanza había guardado tan celosamente. «Han conseguido convencer a las autoridades locales de que estás mentalmente inestable, que huiste por paranoia y que los documentos que tienes son falsos». Pero Dolores no había venido sola ni con las manos vacías. La caravana que había traído incluía abogados de la Ciudad de México, investigadores privados especializados en fraudes corporativos y documentos adicionales que habían sido recuperados de las oficinas personales de los tíos conspiradores. «Tenemos evidencia suficiente para llevarlos ante la justicia», continuó Dolores, su voz cargada de satisfacción que había sido mucho tiempo en llegar. «Pero necesitábamos encontrarte y asegurar los documentos que tienes para hacer el caso completamente sólido». Esteban escuchó todo esto con la cautela natural de alguien que había aprendido a desconfiar de las sorpresas, especialmente las que parecían demasiado convenientes. Pero mientras observaba la interacción entre las dos mujeres, podía ver que el alivio de Esperanza era genuino, y la alegría de Sofía al conocer finalmente a familia extendida era imposible de fingir. «¿Qué necesitamos hacer?», preguntó finalmente, dirigiéndose directamente al núcleo de la situación. «Primero», respondió uno de los abogados de la Ciudad de México, un hombre distinguido llamado Licenciado Herrera, curiosamente compartiendo apellido con Esteban, aunque sin relación familiar. «Necesitamos asegurar que todos los documentos estén protegidos legalmente. Luego tenemos que presentar cargos formales,
ante las autoridades federales para evitar la corrupción local. Pero la solución legal, aunque necesaria, no resolvía el problema inmediato de los hombres armados que seguían persiguiendo a Esperanza. Los tíos conspiradores no iban a detenerse simplemente porque enfrentaran procedimientos legales. De hecho, era probable que intensificaran sus esfuerzos para silenciar a Esperanza antes de que pudiera testificar en su contra. «Tengo una propuesta», dijo Dolores después de escuchar sobre los ataques recientes contra el rancho. «Dividimos nuestros recursos. Algunos de los documentos van inmediatamente a la Ciudad de México con mis abogados para comenzar los procedimientos legales. Esperanza y Sofía vienen conmigo de vuelta a Aguascalientes para reclamar públicamente la herencia. Y ustedes, señor Herrera, tienen la opción de continuar su vida tranquila aquí en las montañas». La última parte de la propuesta cayó sobre el grupo como piedra en agua tranquila. Durante semanas, Esteban, Esperanza y Sofía habían funcionado como familia unida, enfrentando adversidades juntos. La idea de separarse ahora parecía impensable para todos los involucrados. «No», dijo Esperanza inmediatamente, su voz clara y decidida. «No voy a ninguna parte sin Esteban. Él arriesgó su vida por nosotras, y ahora somos familia. ¿Vamos juntos o no vamos?» Sofía asintió vigorosamente, corriendo para tomar la mano de Esteban con una determinación que hablaba más fuerte que cualquier palabra. Esteban se encontró conmovido por la lealtad de su familia reconstruida, pero también era práctico sobre los desafíos que enfrentarían. «Aguascalientes está a más de 300 kilómetros de aquí», observó. «Y si vamos todos juntos, somos un objetivo más fácil de encontrar y atacar en el camino». «No necesariamente», intervino Dolores, con una sonrisa que sugería que había estado esperando exactamente esa objeción. «He traído suficientes hombres armados para asegurar el viaje, y tengo una hacienda fortificada en Aguascalientes que puede servir como base de operaciones mientras resolvemos este asunto definitivamente». Los 3 días siguientes se convirtieron en un torbellino de preparativos intensos. Mientras los abogados trabajaban en documentar legalmente todo lo que había sucedido durante los años de persecución, Esteban se dedicó a asegurar el silencio para una ausencia prolongada. Don Aurelio acordó supervisar la propiedad y mantener el ganado, prometiendo que todo estaría exactamente como lo habían dejado cuando regresaran. Esperanza experimentó una transformación notable durante estos preparativos. La mujer que había llegado corriendo y ensangrentada al rancho semanas atrás, comenzó a mostrar signos de la aristocracia natural que había estado suprimiendo durante años de supervivencia. Su postura se enderezó, su manera de hablar se volvió más autoritaria y su presencia comenzó a irradiar la confianza de alguien acostumbrada a ser obedecida. Sofía, por su parte, estaba emocionada por la aventura de conocer la hacienda donde había nacido su madre, pero también preocupada por dejar atrás el único hogar estable que había conocido. Esteban le prometió que regresarían a El Silencio tan pronto como fuera posible, y que los jardines que había cultivado con tanto cuidado estarían esperándola. La revelación más impactante llegó la noche antes de su partida, cuando Dolores compartió información que había estado guardando hasta estar segura de que podía confiar completamente en Esteban. «Hay algo más que necesitas saber sobre por qué tus tíos han sido tan desesperados por encontrarte», le dijo a Esperanza mientras revisaban mapas de la ruta que tomarían hacia Aguascalientes. «No se trata solo de la herencia familiar tradicional. La historia que emergió era más extraordinaria de lo que cualquiera había imaginado. Durante los años de ausencia de Esperanza, se había descubierto que las tierras de la Hacienda Mendoza contenían depósitos significativos de plata y otros minerales valiosos. Las concesiones mineras que se habían otorgado durante la administración de sus tíos los convertían en millonarios, pero solo si podían mantener control legal sobre las propiedades. «La herencia que tus tíos están tratando de robar», explicó Dolores, «no vale miles de pesos como pensabas originalmente. Vale millones». El impacto de esta revelación fue inmediato y transformador. Súbitamente, todo lo que habían experimentado, la persecución implacable, los ataques armados,
La determinación de los conspiradores para silenciar a Esperanza cobraba sentido perfecto. Por eso han estado dispuestos a usar métodos tan extremos, murmuró Esteban, comprendiendo finalmente la magnitud de lo que estaban enfrentando. No es solo codicia familiar, es una fortuna que cambiaría generaciones enteras. Esa revelación también trajo consigo una comprensión nueva sobre el peligro que enfrentarían en Aguascalientes. Los tíos de Esperanza no eran simplemente familiares codiciosos, eran criminales de cuello blanco, que habían estado operando una conspiración de proporciones industriales. Tenían recursos, conexiones y motivación para luchar con cada arma a su disposición. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, le preguntó Esteban a Esperanza esa última noche en el silencio. Una vez que llegumeos a Aguascalientes y hagas tu reclamación pública, no habrá vuelta atrás. Será una guerra abierta. Esperanza lo miró con ojos que brillaban con determinación que no había mostrado en años. He estado corriendo durante tanto tiempo que casi había olvidado cómo se sentía luchar por algo que realmente importa. Sofía merece crecer conociendo su verdadera herencia. ¿Y tú? Vaciló por un momento antes de continuar. Tú mereces tener familia que luche contigo en lugar de huir cuando las cosas se ponen difíciles. Al día siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a elevarse sobre los picos de la Sierra de Órganos, la caravana partió de El Silencio hacia Aguascalientes. Esteban cabalgaba junto a Esperanza en la parte delantera del grupo, mientras Sofía viajaba cómodamente en una de las carretas, fascinada por todo lo que veía durante su primer viaje real fuera de las montañas de Zacatecas. El viaje tomaría 4 días de viaje duro, pero nadie en la caravana se hacía ilusiones sobre que sería un viaje tranquilo. Los conspiradores habían tenido tiempo de organizarse, y era inevitable que intentarían interceptar a Esperanza antes de que pudiera llegar a territorio donde tenía aliados y protección legal. La guerra por la herencia Mendoza estaba a punto de entrar en su fase final, y todos los involucrados sabían que solo uno de los bandos saldría victorioso de la confrontación que se aproximaba. Mientras el silencio desaparecía en la distancia detrás de ellos, Esteban sintió una mezcla de nostalgia por el hogar que dejaban temporalmente y anticipación por las batallas que los esperaban. Ya no era el ermitaño solitario que había vivido durante 15 años en las montañas. Era parte de una familia que luchaba por justicia y estaba listo para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. El primer ataque llegó al segundo día de viaje, cuando la caravana atravesaba un desfiladero angosto entre formaciones rocosas que ofrecían cobertura perfecta para emboscadas. Los atacantes habían elegido su momento con precisión militar, esperando hasta que la caravana estuviera completamente comprometida en el paso estrecho antes de revelar su presencia. Esteban había estado esperando algo así desde que salieron de El Silencio. Su experiencia en las montañas le había enseñado a leer el terreno como libro abierto, y ese desfiladero había gritado peligro desde el momento en que lo vieron en la distancia. Había advertido a Dolores sobre sus preocupaciones, pero la ruta alternativa habría añadido 2 días completos al viaje, tiempo que no podían permitirse perder. ¡Emboscada!, gritó cuando vio los primeros destellos de rifles entre las rocas altas. La caravana respondió con disciplina que hablaba de preparación cuidadosa. Los hombres de Dolores no eran simples vaqueros contratados, eran veteranos de conflictos regionales que sabían exactamente cómo manejar situaciones de combate. En cuestión de segundos habían formado un perímetro defensivo alrededor de las carretas, utilizando los vehículos como cobertura mientras devolvían fuego coordinado hacia las posiciones enemigas. Esperanza demostró nuevamente que los años de supervivencia habían forjado en ella instintos de combate que rivalizaban con los de cualquier soldado profesional. Tomó posición junto a Esteban detrás de una de las carretas, su rifle hablando con precisión mortal mientras cubrían los flancos donde los atacantes intentaban infiltrarse. Sofía había sido inmediatamente llevada al centro del perímetro defensivo, protegida por las carretas y por 3 guardias específicamente asignados para su seguridad. Pero incluso desde esa posición relativamente segura,
La niña podía escuchar el estruendo de la batalla que rugía a su alrededor. El tiroteo duró casi una hora. Un intercambio brutal de fuego que dejó claros los recursos considerables que los conspiradores habían invertido en detener a Esperanza antes de que pudiera llegar a Aguascalientes. Los atacantes no eran matones locales improvisados, eran profesionales bien armados y coordinados que conocían su oficio, pero habían subestimado tanto la determinación de los defensores como la habilidad táctica de Esteban. Utilizando su conocimiento superior del terreno montañoso, él coordinó flanqueos que tomaron por sorpresa a varios grupos de atacantes. Sus movimientos eran los de alguien que había aprendido a luchar en terreno similar durante años de supervivencia solitaria. Cuando el humo finalmente se aclaró, 6 atacantes yacían heridos entre las rocas y los restantes habían decidido que su pago no valía el costo de continuar el asalto. La caravana había perdido 3 caballos y había sufrido heridas menores en 4 hombres, pero ninguna baja fatal. «Esto es solo el comienzo», murmuró Dolores mientras supervisaba el tratamiento de los heridos. «Si están dispuestos a atacarnos tan abiertamente, significa que han decidido que las consecuencias legales valen menos que silenciarte permanentemente». La revelación más perturbadora vino cuando interrogaron a uno de los atacantes heridos. El hombre, sangrando de una herida en la pierna cortesía del rifle de Esperanza, finalmente reveló información que cambió completamente su comprensión de la conspiración que enfrentaban. «No trabajamos para sus tíos», logró decir entre gemidos de dolor. «Trabajamos para la compañía minera del Bajío. Sus tíos son solo títeres». La compañía minera del Bajío era una de las operaciones industriales más poderosas del centro de México, con conexiones políticas que se extendían hasta la capital nacional y recursos financieros que rivalizaban con los de bancos extranjeros. Si ellos estaban detrás de la conspiración para robar la herencia Mendoza, entonces Esperanza no estaba simplemente peleando contra familiares codiciosos, sino contra una maquinaria corporativa con poder para influir gobiernos enteros. «Ahora entiendo por qué han sido tan implacables», murmuró el licenciado Herrera, el abogado de la Ciudad de México, cuyo rostro había perdido todo el color mientras procesaba las implicaciones. «No se trata solo de una herencia familiar. Es una guerra corporativa». El resto del viaje hacia Aguascalientes se convirtió en carrera contra el tiempo marcada por vigilancia constante y paranoia justificada. Cada pueblo que atravesaban, cada grupo de jinetes que avistaban en la distancia, cada sombra que se movía de manera sospechosa, se convertía en amenaza potencial, pero también hubo momentos de esperanza inesperada. En el pueblo de Villa González, a un día de distancia de Aguascalientes, fueron recibidos por una multitud que había estado esperando su llegada. La noticia de que Esperanza Mendoza regresaba para reclamar su herencia se había extendido más rápido que su caravana, y cientos de personas que habían trabajado en las propiedades Mendoza durante generaciones habían venido a mostrar su apoyo. «Señora Esperanza», gritó una mujer mayor que se abrió paso entre la multitud. «Soy Luz María Vega. Trabajé para su padre durante 30 años. Todos hemos estado esperando que regresara». Lo que siguió fue una reunión emocional que reveló cuánta lealtad genuina había estado esperando el regreso de Esperanza. Los trabajadores de la hacienda no solo la recordaban con cariño, sino que habían estado documentando secretamente las irregularidades y los abusos que habían presenciado durante los años de administración corrupta de sus tíos. «Tenemos registros», explicó Luz María, extrayendo un fajo de papeles cuidadosamente guardados. «Cada venta ilegal, cada transferencia fraudulenta, cada vez que echaron a familias que habían trabajado esas tierras durante generaciones. Todo está documentado». Sofía observó todo esto con ojos que se hacían más grandes cada minuto. Por primera vez en su corta vida, estaba viendo lo que significaba realmente ser parte de la familia Mendoza. No era solo riqueza o propiedades, era responsabilidad hacia cientos de familias que habían dependido de la integridad Mendoza durante generaciones enteras. «¿Toda esta gente trabaja para nosotros?», le preguntó a su madre esa noche, mientras descansaban en la casa del alcalde local que había insistido en hospedarlos. «No, mi amor», respondió Esperanza gentilmente. «Nosotros trabajamos para ellos».
Una herencia como la nuestra no es solo riqueza que poseemos, es responsabilidad que cargamos. Esa conversación marcó otro punto de transformación en la perspectiva de Esperanza. Durante años de huida, había pensado en la herencia Mendoza principalmente como fuente de peligro que los perseguía. Ahora comenzaba a comprenderla como lo que realmente era, un legado que afectaba las vidas de cientos de familias que merecían administración honesta y cuidadosa. Esteban escuchó esta conversación desde el porche donde montaba guardia y sintió una oleada de orgullo hacia la mujer extraordinaria que había salvado en las montañas. Esperanza ya no era la víctima asustada que había llegado corriendo a El Silencio. Era una aristócrata genuina que comprendía tanto el poder como la responsabilidad que venían con su posición. Al día siguiente, cuando finalmente divisaron las torres y cúpulas de Aguascalientes en la distancia, toda la caravana sintió una mezcla de alivio y aprensión. Habían llegado al territorio donde Esperanza tendría más aliados y apoyo legal, pero también era donde sus enemigos tendrían más recursos y conexiones para usar en su contra. La hacienda de Dolores resultó ser una fortaleza impresionante, que había sido construida durante generaciones para resistir tanto ataques militares como asedios económicos. Muros altos de piedra rodeaban un complejo que incluía no solo la casa principal, sino talleres, establos, almacenes y viviendas para una pequeña comunidad de trabajadores leales. «Aquí estaremos seguros mientras preparamos la ofensiva final», les aseguró Dolores mientras los guiaba a través de la entrada principal. «Mis tíos pueden tener conexiones poderosas, pero yo también las tengo». Esa misma tarde llegaron noticias que confirmaron tanto la magnitud del desafío que enfrentaban como la importancia crítica de actuar rápidamente. Los tíos conspiradores habían acelerado sus propios planes, presentando documentos legales que declaraban a Esperanza oficialmente perdida y presumiblemente fallecida, lo que les habría permitido tomar control completo y permanente de toda la herencia. «Tenemos tal vez una semana», advirtió el licenciado Herrera después de revisar los documentos legales que habían obtenido a través de contactos en los tribunales locales. «Si no presentamos contraevidencia convincente antes de que se finalice ese proceso, perderemos cualquier oportunidad de reclamación legal». Pero Esperanza ya no era la mujer que había huido años atrás. La transformación que había comenzado en las montañas de Zacatecas se había completado durante el viaje hacia Aguascalientes. Ahora era completamente la aristócrata que había nacido para ser, pero templada por años de adversidad que le habían enseñado tanto humildad como fortaleza. «Entonces no esperaremos una semana», anunció con voz que cortaba el aire como cuchillo. «Mañana mismo vamos a los tribunales. Es hora de que mis tíos aprendan que Esperanza Mendoza ha regresado para quedarse». Esa noche, mientras la familia se preparaba para la batalla legal y posiblemente física que los esperaba al día siguiente, Sofía hizo una pregunta que había estado guardando durante días. «¿Después de que recuperemos lo que es nuestro, podremos regresar a El Silencio?», preguntó, abrazándose a su muñeca de trapo mientras observaba las estrellas desde la ventana de su nueva habitación. Esteban, quien había estado revisando mapas de la ciudad con Esperanza, se acercó para sentarse junto a ella. «Pequeña princesa», dijo gentilmente, «después de mañana podrás ir donde quieras en todo el mundo. Pero sí, El Silencio siempre será tu hogar si así lo deseas». «Bien», respondió Sofía con la satisfacción simple de una niña que sabía exactamente lo que quería. «Porque quiero que mis jardines sepan que regresaré para cuidarlos». Al día siguiente, traería la confrontación final con años de injusticia y conspiración. Pero esa noche, en la seguridad temporal de la hacienda de Dolores, la familia que había nacido en las montañas de Zacatecas se preparó para reclamar no solo una herencia, sino un futuro que habían ganado a través de coraje, lealtad y amor inquebrantable. La mañana del enfrentamiento legal amaneció con cielos despejados que parecían presagiar claridad después de años de confusión y mentiras. Esperanza se vistió con un traje elegante que Dolores había mandado confeccionar durante la noche, transformándola visualmente en la aristócrata que legalmente había sido siempre,
pero que las circunstancias la habían forzado a ocultar. Cuando la familia salió de la hacienda hacia el centro de Aguascalientes, fueron acompañados por una procesión que habría impresionado incluso a dignatarios extranjeros. Dolores había movilizado no solo a sus propios aliados legales y políticos, sino también a docenas de trabajadores leales de las propiedades Mendoza que llevaban años esperando la oportunidad de testificar sobre las irregularidades que habían presenciado. El Palacio de Justicia de Aguascalientes se había convertido en punto focal de atención que la ciudad no había experimentado en décadas. Multitudes se habían congregado desde temprano en la mañana, algunas para mostrar apoyo a Esperanza, otras por curiosidad sobre el caso que había estado dominando conversaciones en toda la región. Pero cuando la caravana llegó a los escalones del edificio judicial, se encontraron con una recepción que nadie había anticipado completamente. Los tíos conspiradores no solo habían venido preparados con sus propios abogados y documentos, habían traído representantes de la Compañía Minera del Bajío y una multitud propia de simpatizantes pagados que comenzaron a gritar acusaciones contra Esperanza tan pronto como la vieron descender de su carruaje. «Impostora», gritaron algunos. «La verdadera Esperanza Mendoza murió hace años. Solo quiere robar lo que no le pertenece», agregaron otros. Esteban sintió sus músculos tensarse cuando vio la hostilidad dirigida hacia su familia, pero Esperanza puso una mano tranquilizadora en su brazo. «Déjalos gritar», murmuró con calma, que sorprendió incluso a sí misma. Las mentiras siempre hacen más ruido que la verdad, pero al final la verdad es lo que perdura. El interior del Palacio de Justicia se había transformado en arena de batalla legal donde cada detalle había sido cuidadosamente orquestado por ambas partes. Los tíos de Esperanza habían llegado con una pila de documentos que supuestamente probaban su muerte, su inestabilidad mental antes de su desaparición y la legitimidad de su administración de la herencia familiar. Pero cuando el licenciado Herrera comenzó a presentar la contraevidencia que habían recopilado, el equilibrio de poder en la sala cambió dramáticamente. Los documentos que Esperanza había protegido durante años de huida no solo probaban su identidad legítima, revelaban un patrón sistemático de fraude que se extendía mucho más allá de lo que incluso ella había imaginado. «Su señoría», declaró el licenciado Herrera dirigiéndose al juez, «lo que tenemos aquí no es simplemente un caso de disputa familiar sobre herencia, es una conspiración criminal que ha durado años e involucra malversación de fondos, falsificación de documentos y coerción de testigos. Los documentos adicionales que Luz María y otros trabajadores habían conservado durante años proporcionaron evidencia corroborante que era imposible de refutar. Registros de ventas ilegales, transferencias fraudulentas y testimonios de docenas de familias que habían sido expulsadas injustamente de tierras que habían trabajado durante generaciones. Pero la revelación más devastadora llegó cuando el licenciado Herrera presentó evidencia que habían obtenido a través de investigadores privados en la Ciudad de México. La Compañía Minera del Bajío no solo había estado coordinando la conspiración para robar la herencia Mendoza, habían estado utilizando métodos similares para apoderarse de propiedades ricas en minerales por todo el centro de México. Esperanza Mendoza no es su primera víctima, explicó el licenciado, mostrando documentos que revelaban un patrón de comportamiento que se extendía por años. Pero esperamos que sea la última. El rostro del juez se volvió progresivamente más grave mientras revisaba evidencia tras evidencia. Era claro que lo que había comenzado como disputa familiar había evolucionado hacia caso criminal de proporciones considerables que podría tener ramificaciones legales mucho más amplias. Los tíos de Esperanza y sus representantes legales intentaron desesperadamente contraatacar, presentando testimonios pagados que describían a Esperanza como mentalmente inestable y propensa a fantasías de persecución. Pero cuando el momento llegó para que Esperanza testificara personalmente, su presencia en el tribunal fue tan commanding que incluso sus enemigos tuvieron dificultades para mantener sus acusaciones con convicción. «Su señoría», comenzó Esperanza con voz clara que llenó cada rincón de la sala, «durante 2 años he vivido como fugitiva en mi propio país,
huyendo de hombres que querían silenciarme para proteger mentiras que habían estado construyendo durante años. Hoy estoy aquí no solo para reclamar lo que es mío por derecho de nacimiento, sino para asegurar que ninguna otra familia tenga que sufrir lo que la mía ha sufrido. Su testimonio fue devastador en su simplicidad y honestidad. Describió años de huida, la pérdida de su primer esposo, las dificultades de criar a una hija mientras era perseguida constantemente, y finalmente la salvación que había encontrado en las montañas de Zacatecas con un hombre cuya reputación de severidad ocultaba un corazón de oro puro. Cuando llegó el momento de presentar a Sofía como evidencia viviente de la continuidad familiar, la niña sorprendió a todos con su compostura. A pesar de tener solo 7 años, habló con claridad sobre su madre, sobre su vida de constante movimiento y miedo, y sobre la transformación que había experimentado cuando finalmente encontraron seguridad en el rancho El Silencio. Mi mamá siempre me dijo que algún día regresaríamos a casa, declaró Sofía desde el estrado, su voz pequeña pero firme. Pero yo creo que ya encontramos nuestro hogar verdadero con el señor Esteban. Esta declaración inocente tuvo un impacto emocional en la sala que ningún testimonio legal podría haber logrado. Incluso algunos de los simpatizantes pagados de los tíos conspiradores parecieron conmovidos por la sinceridad absoluta de la niña. Esteban también fue llamado a testificar, y su presencia en el tribunal causó murmullos de reconocimiento entre algunos asistentes que conocían su reputación en las montañas. Su testimonio se enfocó en los hechos específicos del rescate de Esperanza y Sofía, pero también reveló detalles sobre los ataques que habían sufrido y la determinación de los conspiradores para silenciar a cualquiera que pudiera amenazar su esquema. «Su señoría», concluyó Esteban, «he vivido solo durante 15 años porque aprendí que la gente puede ser cruel y traicionera cuando el dinero está involucrado. Pero esta mujer y esta niña me enseñaron que también existe lealtad, coraje y amor verdadero. Haré cualquier cosa necesaria para protegerlas, y eso incluye estar aquí hoy, para asegurar que la justicia prevalezca». Mientras los procedimientos continuaron durante el día, se hizo cada vez más claro que los tíos conspiradores habían subestimado gravemente tanto la evidencia que Esperanza había conservado como la determinación de los aliados que había reunido. Sus propios abogados comenzaron a mostrar señales de nerviosismo mientras la montaña de evidencia en su contra se hacía imposible de refutar. Pero el momento más dramático llegó cuando uno de los representantes de la compañía minera del Bajío intentó intimidar directamente a Esperanza durante un receso, no sabiendo que sus palabras estaban siendo escuchadas por reporteros que habían venido a cubrir el caso. «Esto no termina aquí», le dijo con voz baja pero amenazante. «Incluso si ganas hoy, tenemos recursos para hacer tu vida imposible. Podemos arruinarte en formas que ni siquiera puedes imaginar». Lo que el ejecutivo no sabía era que su amenaza había sido escuchada no solo por reporteros, sino también por el licenciado Herrera y varios testigos más. Esta intimidación directa en el Palacio de Justicia se convirtió inmediatamente en evidencia adicional del patrón de coerción que había caracterizado toda la conspiración. Cuando el juez regresó para escuchar argumentos finales, era evidente que había tomado una decisión que cambiaría no solo la vida de Esperanza, sino también las ramificaciones legales para todos los involucrados en la conspiración. Después de revisar toda la evidencia presentada, declaró con voz que resonaba con autoridad absoluta, «Este tribunal encuentra que Esperanza Mendoza de la Sierra es la heredera legítima de todas las propiedades, recursos y responsabilidades asociadas con la herencia familiar. Además, este caso será remitido inmediatamente a las autoridades federales para investigación criminal de las irregularidades que han sido reveladas». Los gritos de alegría desde la sección de simpatizantes de Esperanza se mezclaron con los gemidos de derrota desde el lado opuesto de la sala. Pero para Esperanza misma, el momento fue de alivio profundo más que de celebración. Después de años de huida y miedo, finalmente había recuperado no solo su identidad legal, sino también la capacidad de controlar su propio destino. Dolores abrazó a su prima con lágrimas de alegría, mientras Sofía corría hacia Esteban para ser levantada en brazos del hombre
que se había convertido en su figura paterna. La familia que había nacido en las montañas de Zacatecas había prevalecido contra fuerzas que habían parecido imposibles de vencer. Pero incluso en el momento de victoria, Esteban mantenía vigilancia cuidadosa. Sabía que hombres con recursos como los que habían estado persiguiendo a su familia no se rendirían fácilmente solo porque un juez hubiera dictado sentencia en su contra. La batalla legal había sido ganada, pero la guerra por la seguridad de su familia podría estar lejos de haber terminado. Esa noche, mientras celebraban en la hacienda de Dolores, llegaron noticias que confirmarían tanto las esperanzas como las preocupaciones de Esteban. Las autoridades federales ya habían comenzado arrestos relacionados con la conspiración, pero también había reportes de que algunos de los principales involucrados habían desaparecido durante la noche, llevándose recursos considerables para continuar su resistencia desde las sombras. La verdadera prueba de su victoria no sería legal, sino si podían convertir el triunfo en el tribunal en seguridad real y duradera para el futuro que querían construir juntos. Los meses siguientes a la victoria legal trajeron transformaciones que ninguno de los miembros de la familia había anticipado completamente. La herencia Mendoza, una vez restaurada a su control legítimo, reveló ser aún más vasta de lo que las investigaciones iniciales habían sugerido. Las tierras se extendían por 3 estados diferentes. Las concesiones mineras incluían depósitos de plata que podrían sostener operaciones durante décadas, y las inversiones que los padres de Esperanza habían hecho sabiamente durante sus vidas habían crecido hasta convertirse en imperio financiero de proporciones considerables. Pero con la riqueza llegaron responsabilidades que Esperanza abrazó con determinación, que había sido fortalecida por años de adversidad. Su primera decisión fue establecer un fondo de compensación para todas las familias que habían sido expulsadas injustamente de las tierras durante la administración corrupta de sus tíos. No solo les devolvió sus hogares, sino que proporcionó recursos para que pudieran reconstruir las vidas que habían perdido. Luz María Vega fue nombrada administradora principal de las operaciones agrícolas, una decisión que fue recibida con celebración entusiasta por todos los trabajadores que la conocían como mujer de integridad absoluta y conocimiento profundo de cada aspecto de la operación. Su primera acción fue implementar programas de educación para los hijos de los trabajadores, asegurando que las próximas generaciones tuvieran oportunidades que sus padres nunca habían podido imaginar. Esteban encontró su lugar en esta nueva estructura como supervisor de seguridad y desarrollo de propiedades remotas. Su experiencia en las montañas y su reputación intimidante lo convertían en la persona perfecta para asegurar que las tierras más aisladas de la herencia fueran protegidas contra futuros intentos de usurpación. Pero más importante para él era que este rol le permitía mantener conexión con la vida rural que amaba mientras apoyaba a la familia que se había convertido en el centro de su existencia. Sofía floreció en este nuevo ambiente con una velocidad que asombraba a todos los que la conocían. Sus dones naturales con las plantas se convirtieron en piedra angular de programas de revitalización agrícola que transformaron tierras que habían sido consideradas improductivas en jardines prósperos. Agrónomos de universidades prestigiosas venían regularmente para estudiar sus métodos, aunque ninguno podía explicar completamente por qué las plantas respondían a su toque de manera que desafiaba explicación científica convencional. La niña había crecido desde la pequeña figura desesperada que había llegado corriendo al rancho El Silencio hasta convertirse en joven confiada cuya presencia traía esperanza donde quiera que fuera. Ahora tenía 8 años, pero su sabiduría parecía mucho mayor, templada por experiencias que habrían quebrado a adultos menos resilientes. Durante el verano, la familia tomó la decisión de dividir su tiempo entre la hacienda principal en Aguascalientes y el rancho El Silencio en las montañas de Zacatecas. Para Sofía, estos periodos en las montañas eran lo más cerca del paraíso que podía imaginar. Sus jardines habían crecido durante su ausencia bajo el cuidado de don Aurelio, pero florecían de nuevo con una exuberancia extraordinaria tan pronto como ella regresaba para cuidarlos personalmente. Esteban
había expandido considerablemente las instalaciones del rancho, construyendo habitaciones adicionales que transformaron la casa austera en hogar cómodo para una familia. Pero había preservado cuidadosamente el carácter esencial del lugar que había sido su refugio durante 15 años. Las montañas seguían ofreciendo la misma paz y soledad que había buscado cuando llegó por primera vez. Pero ahora esa soledad estaba llena de risas de niña, conversaciones con esperanza y la satisfacción de trabajo compartido. Las amenazas de los conspiradores que habían escapado del arresto inicial se materializaron solo una vez más, 6 meses después de la victoria legal. Un grupo de mercenarios profesionales intentó secuestrar a Sofía durante una de sus visitas a los jardines experimentales que había establecido en las afueras de Aguascalientes, pero habían subestimado gravemente tanto la preparación de la familia como la red de protección que habían construido. Esteban había pasado meses desarrollando sistemas de seguridad que utilizaban tanto tecnología moderna como conocimiento tradicional de supervivencia. Cuando los atacantes finalmente revelaron su presencia, encontraron que habían caminado directamente hacia una trampa que había sido preparada específicamente para ese tipo de amenaza. El enfrentamiento fue breve, decisivo y final. Los mercenarios fueron capturados por autoridades que habían estado esperando exactamente esa oportunidad para completar su investigación de la red criminal. Con su arresto, se cerraron los últimos cabos sueltos de la conspiración que había perseguido a Esperanza durante años. Los juicios que siguieron revelaron el alcance completo de las operaciones criminales que habían estado utilizando métodos similares contra familias ricas por todo el país. La evidencia proporcionada por el caso Mendoza se convirtió en catalizador para reformas legales que fortalecieron protecciones para herederos legítimos y establecieron penalidades más severas para conspiraciones corporativas destinadas a usurpar propiedades familiares. Esperanza testificó ante el Congreso Nacional sobre las reformas propuestas, su experiencia personal proporcionando peso emocional que complementaba perfectamente los argumentos legales presentados por equipos de abogados especializados. Su testimonio fue instrumental en la aprobación de legislación que protegería a futuras víctimas de esquemas similares. Pero para Esperanza, personalmente, la victoria más significativa no era legal, sino personal. Durante una tarde tranquila en el silencio, mientras observaba a Sofía trabajar en sus jardines y a Esteban reparar una cerca con el cuidado meticuloso que aplicaba a todo su trabajo, se dio cuenta de que había logrado algo que había parecido imposible durante años de huida. Había encontrado paz verdadera. La transformación de Esteban había sido igualmente profound. El ermitaño intimidante, que había vivido solo durante 15 años, se había convertido en patriarca de una familia extendida, que incluía no solo a Esperanza y Sofía, sino a docenas de trabajadores leales que lo consideraban protector y guía. Su reputación en la región había evolucionado desde temor hacia respeto genuino, basado en conocimiento de su integridad absoluta y su determinación de proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Durante las noches en las montañas, cuando el trabajo del día había terminado, y Sofía dormía tranquilamente en su habitación, decorada con flores que ella misma había cultivado, Esteban y Esperanza se sentaban en el porche que miraba hacia el valle. Sus conversaciones abarcaban desde planes prácticos para expansión de las operaciones hasta reflexiones filosóficas sobre cómo la adversidad había fortalecido su aprecio por las bendiciones simples de vida familiar estable. «Cuando eras una extraña ensangrentada que se desplomó en mi patio», respondió Esteban con la sonrisa gentil que había reemplazado su expresión habitualmente seria. «Nunca imaginé que te convertirías en la razón por la cual finalmente aprendería qué significa realmente el hogar». «Y yo nunca imaginé», replicó Esperanza, «que el hombre que se rió cuando le pedí ayuda se convertiría en la persona más importante en nuestras vidas». La boda se celebró durante el otoño siguiente en una ceremonia que combinó elegancia formal con calidez familiar, de manera que reflejaba perfectamente la unión de dos mundos que Esperanza y Esteban representaban. «¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos aquí?»,
preguntó Esperanza una noche, observando las estrellas que brillaban con claridad extraordinaria en el aire limpio de la sierra. La ceremonia tuvo lugar en la capilla privada de la hacienda principal, pero la celebración que siguió se extendió por 3 días e incluyó a cientos de personas cuyas vidas habían sido tocadas por la familia de alguna manera. Sofía sirvió como dama de honor, irradiando alegría que contagió a todos los presentes. Su vestido había sido confeccionado con tela decorada con bordados de flores que ella había diseñado personalmente, cada puntada representando plantas que había cultivado durante sus años en las montañas. Don Aurelio actuó como padrino de Esteban, un honor que simbolizaba la reconciliación del ermitaño con la comunidad que había evitado durante tantos años. Su discurso durante la recepción movió a lágrimas a invitados que conocían la historia completa de transformación que estaban presenciando. «He conocido a Esteban Herrera durante 40 años», declaró ante la multitud reunida. «He visto su corazón romperse, he visto su espíritu endurecerse para sobrevivir, y ahora he visto a ambos sanarse completamente a través del amor de una mujer extraordinaria y una niña que trae magia donde quiera que va». Los meses que siguieron a la boda estuvieron marcados por proyectos que expandieron la influencia positiva de la familia mucho más allá de sus propias propiedades. Sofía convenció a sus padres de establecer una escuela especializada en agricultura sostenible, donde niños de toda la región podrían aprender métodos de cultivo que combinaban sabiduría tradicional con técnicas innovadoras. La escuela, construida en una de las propiedades remotas que había sido restaurada bajo la supervisión de Esteban, se convirtió rápidamente en modelo que atraía visitantes de otros estados e incluso otros países. Sofía, a pesar de su edad joven, se convirtió en instructora informal, cuyas demostraciones de técnicas de cultivo desafiaban explicación científica, pero producían resultados que no podían ser ignorados. Esperanza estableció también una fundación dedicada a apoyar a mujeres que habían sido víctimas de violencia familiar o conspiraciones legales similares a la que ella había enfrentado. La fundación proporcionaba no solo refugio y apoyo legal, sino también entrenamiento en habilidades que permitirían a estas mujeres reconstruir sus vidas con independencia y dignidad. Esteban encontró particular satisfacción en entrenar a equipos de seguridad para la fundación, compartiendo técnicas de supervivencia y autodefensa que había perfeccionado durante años de vida solitaria en condiciones hostiles. Su reputación intimidante se convirtió en asset valioso para proteger a mujeres que habían aprendido a temer la violencia masculina, mostrándoles que la fuerza verdadera se usaba para proteger, no para dominar. Durante el 2º aniversario de la victoria legal, la familia organizó una celebración especial en El Silencio, que reunió a todas las personas cuyas vidas habían sido transformadas por su historia. Trabajadores de las haciendas vinieron con sus familias completas. Estudiantes de la escuela agrícola presentaron proyectos que habían desarrollado bajo la guía de Sofía, y mujeres que habían encontrado nueva vida a través de la fundación compartieron testimonios de esperanza y renovación. Luz María Vega, ahora en sus 70 años pero aún vibrante de energía y determinación, presentó un regalo especial que había estado preparando durante meses, un álbum de fotografías que documentaba la transformación completa de las propiedades Mendoza desde los días de corrupción hasta su estado actual de prosperidad y esperanza. Estas fotografías, explicó mientras las páginas pasaban entre las manos de la familia reunida, muestran más que cambios en edificios y jardines. Muestran la transformación del corazón humano cuando encuentra propósito verdadero. La página final del álbum contenía una fotografía que había sido tomada esa misma tarde. Esteban, Esperanza y Sofía sentados en el porche de El Silencio, con el valle extendiéndose detrás de ellos hacia el horizonte infinito. En sus rostros se podía ver la paz profunda que venía solo después de batallas ganadas y familia construida sobre fundamentos que ninguna adversidad futura podría quebrar. Esa noche, después de que los invitados se habían retirado y la familia había quedado sola bajo las estrellas familiares de las montañas zacatecanas, Sofía hizo una observación que resumió perfectamente
el viaje extraordinario que habían completado juntos. ¿Saben qué es lo más bonito de nuestra historia?, preguntó mientras se acurrucaba entre Esteban y Esperanza en el banco del porche que él había construido para acomodar exactamente este tipo de momento familiar. «¿Qué pequeña princesa?», preguntó Esteban usando el nombre cariñoso que había usado desde su primer día juntos. Es que comenzó con alguien corriendo hacia alguien más pidiendo ayuda y terminó con todos nosotros corriendo juntos hacia algo hermoso. Esperanza abrazó a su hija más fuerte, recordando vívidamente la mañana cuando había corrido desesperadamente a través del hielo hacia un extraño cuya risa había parecido el sonido de todas sus esperanzas muriendo. Ahora sabía que esa risa había sido en realidad el sonido de un corazón rompiéndose para hacer espacio para amor que había estado esperando durante 15 años. Y lo más hermoso, añadió Esperanza, es que nuestra historia no ha terminado, apenas está comenzando. El futuro se extendía ante ellos lleno de posibilidades que habían sido impensables durante los años de huida y supervivencia. Sofía crecería para convertirse en líder en campos que combinarían agricultura, conservación y desarrollo humano. Esteban continuaría protegiendo y desarrollando las tierras que amaba, mientras criaba a la hija que había llegado a amar como si fuera suya desde el primer momento. Esperanza utilizaría su posición e influencia para crear cambios positivos que se extenderían mucho más allá de su propia familia hacia comunidades enteras que necesitaban esperanza y oportunidad. Pero esa noche, sentados juntos bajo estrellas que habían sido testigos de su transformación completa, estaban perfectamente contentos de simplemente disfrutar la paz que habían ganado a través de coraje, determinación y amor inquebrantable. Los años venideros traerían nuevos desafíos y nuevas oportunidades, pero habían aprendido que cualquier adversidad podía ser superada cuando se enfrentaba con unidad familiar y compromiso con valores que trascendían riqueza material o poder temporal. En las montañas de Zacatecas, donde el viento llevaba aromas de jardines florecientes y promesas de cosechas abundantes, una familia que había nacido del dolor más profundo había encontrado finalmente el hogar que sus corazones habían estado buscando durante toda una vida de búsqueda. Y en ese hogar, rodeados por tierra que habían defendido con su sangre y amor, que habían construido con sacrificio mutuo, vivieron no solo felices para siempre, sino útiles para siempre, dedicando cada día a hacer del mundo un lugar mejor para todas las familias que, como ellos, soñaban con encontrar paz después de la tormenta. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Esteban, Esperanza y Sofía los haya conmovido profundamente y les haya recordado que incluso en los momentos más oscuros, el amor verdadero y la determinación pueden transformar cualquier destino. Esta historia de redención en las montañas de Zacatecas nos enseña que las familias más fuertes no siempre nacen de la sangre, sino del coraje compartido y el compromiso inquebrantable de protegerse mutuamente. Si esta narrativa tocó sus corazones tanto como el nuestro mientras la creamos, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, donde cada día compartimos historias igualmente poderosas que exploran la capacidad infinita del espíritu humano para superar adversidades y encontrar esperanza. Denle me gusta a este video si creen como nosotros que el amor verdadero puede vencer cualquier obstáculo, y compártanlo con quienes necesiten recordar que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Los esperamos en los comentarios para escuchar cómo esta historia resonó en sus propias vidas y experiencias.